como ya anunciábamos ayer y está en el folleto que por ahí tenéis, pues contamos con la presencia de dos militantes de la UAS, que son matrimonio. Joaquín, aunque en la UAS lo conocemos por Chipola, y Irene, matrimonio de militantes de la UAS de Murcia, que forman parte de la plataforma de inmigración que hay en Molina de Segura, que es donde ellos viven. Y lo que esta noche van a hacer, pues va a ser transmitirnos pues su experiencia de trabajo, de acompañamiento con las personas inmigrantes con las que trabajan allí en su pueblo. Como digo, son dos militantes de la UAS, yo desde que estoy en la UAS llevo ya muchos años, siempre lo he visto en ella, o sea que pues llevan por lo menos tanto como yo, o sea, más de 30 años. ¿No es así? O más. Entonces, pues simplemente ya les dejo a ellos la palabra para que expongan su experiencia. Sobre el micrófono. Allí queda uno. Bueno, estamos contentos de estar aquí, de ver a tanta gente que está interesada en los temas de inmigración. Irene y yo estamos juntos, no solo en la OAS, sino también en la plataforma de la inmigración. Estamos incluso casados, lo cual quiere decir que estamos bastante unidos, ¿no? A lo que venimos aquí es a explicar un poco la experiencia, para lo cual no hacía falta tampoco ningún programa informático, ninguna proyección y tal, puesto que realmente de lo que se va a hablar son de las cosas claves que hay en las movidas, por lo menos en las que nosotros hemos hecho, que están llenas de criterios, están llenas de motivaciones, de sensibilidad, de formas. Es un tema que cuando se trata intelectualmente pierde todos los brillos. Lo pasa a todos los temas importantes, los hijos, la familia, el amor, y los garbanzos. Solo hay manera de saber el gusto que echan comiéndoselo, no hay otra, ¿no? Y entonces, pues, de eso es de lo que vamos a hablar. Voy a empezar yo contando un poco la historia y Irene va a intervenir cuando ella lo vea conveniente. Y entonces quiero hacer un aviso previo. Vamos a ver. Nosotros somos de Murcia. Esto que me estáis oyendo hablar es lo mejor pronunciado que vaya a oír, porque ahora cuando me encienda acelero y entonces me sale el verbo de ayuve, que se parece más al zureo de un palomo que a una cosa bien dicha. Y además me da por correr. Por eso, si alguien dice tranquilo, tata, yo me doy cuenta de lo que me está diciendo. Queremos, en primer lugar, decir, todo va de cosas previas, queremos decir que lo que nosotros vamos a presentar es una experiencia como nos ha pasado a nosotros, que en absoluto se tiene que entender como una cosa ni trasplantable ni como un ejemplo. Por lo visto, aquí tenéis una experiencia, una realidad y un montón de cosas que nosotros no tenemos. Estamos lejos del mar y estamos en sitios, en pueblos especializados en explotar a la gente, en explotar, en clasificar y en rechazar a la gente. Entonces nuestro caso es distinto, pero los criterios así a la hora de actuar sí que pueden ser similares o los mismos. Como diremos cosas que seguramente no tienen que ver con vuestra realidad, pero sí con la nuestra, en cuanto a lo mejor a la Iglesia, en cuanto a la forma de hacer las cosas y tal, vosotros lo escuchéis, os quedéis con lo que os guste y lo que no, pues olvidarlo, que no pasa absolutamente nada. Habéis vivido un montón de años, todos los que tenéis, sin oírnos, y podía contar otro montón. O sea que lo que veáis que no os mola, lo vais pasando. Y otra cosa que quiero decir es que mi manera de hablar es una manera decía Descartes que las cosas se imponen por la razón, pero atraviesan el tiempo por la forma. La forma de que se recuerden las cosas está hecha de humor, de juegos de palabras, tal vez de agresividad y tal.
yo no quiero meter la pata. Irene me ha llamado mucho la atención, no te pases, me da repico, tengo este lado baldado. Eso es la confianza. Entonces, si me paso y eso, disculpad. Lo importante es como aquel que decía, dice, cuando el sabio señala la luna, el imbécil se fija en el dedo, ¿no? Es decir, no es importante si lo digo bien o mal, lo importante es lo que hay debajo, lo que digo. Y lo digo para que se recuerde y después se rechace o no se rechace. Lo que vamos a contar es una experiencia nuestra propia muy sufrida y muy sentida que afectará a cosas que aquí se verán de manera distinta, pero nosotros tenemos la nuestra y esa contamos. No esperan muchas sorpresas porque tampoco tenemos tanta experiencia en la cuestión. Tenemos una experiencia concreta en Murcia, en Molina de Segura, que es una ciudad de unos 60.000 habitantes, una ciudad con mucho trabajo y mucha especulación y muy dada a tratar bien a la gente de fuera. Está hecha sobre el sudor de las mujeres, muchas de ellas andaluzas y castellanas, que fueron a trabajar ahí a las fábricas de conserva y se dio unos casos de explotación inolvidables, y entonces pues ya la gente estaba curtida en manera de que una nueva gente que viniera lo tuviera ya difícil, en ese pueblo en el que estábamos nosotros. Y entonces nuestra experiencia concreta y con nuestras contradicciones tiene un punto de partida que es pues ese momento, el momento en el que empieza a abundar por Molina, por nuestro pueblo, gente con otra lengua, con otro color, con otra cultura, con otra religión, y que queríamos pues ver de qué manera se hace un buen rollo de convivencia. El origen nace en 4 que nos juntamos en nuestro comedor, nosotros 2 y 2 colegas también, los 4 cristianos, pero los 4 de una ideología, por supuesto, fundamentalmente cristiana, y como nosotros entendemos que debe ser profundamente roja, enraizada en el movimiento obrero, en la lucha obrera, porque entendemos que la persona que no tiene papeles, que no tiene casa y que no tiene trabajo, no tiene nada. El problema de la inmigración, el que debe ser visto por los cristianos y visto por los rojos como un problema de justicia social y de amor muy grande. Son los hermanos que vienen aquí a trabajar desde el punto de vista de la izquierda tradicional, y son los hermanos a los que hay que querer por encima de todo, porque además necesitan más ayuda que desde el punto de vista cristiano. No hay ninguna contradicción. Y con esos 2 puntos de vista básicos, pues empezamos lo nuestro. Con nosotros estaban estas 2 personas, ninguna de las 2 es sacerdote ahora, en aquel momento tampoco lo eran ya. Los 2 habían estado en Bolivia de misioneros, uno se ha casado, el otro no, y somos los mismos 4 el corazón de la plataforma de la inmigración. ¿Cómo lo planteamos entonces? Pues absolutamente con la cabeza. ¿Qué podemos hacer? Pues pensamos más en la acogida, que la gente tuviera un sitio donde ir, que se le atendiera en su idioma, que tuvieran sitios donde comer, donde dormir, donde arroparse. Eso fue el principio de una cosa asistencial, pero partiendo de todas las experiencias que hemos tenido. La realidad es la que se impone, y se impone sin broma. Y sabiendo que lo que pensamos mañana podemos pensar otra cosa distinta, que es lo que ha venido pasando después. ¿Cómo se sitúa uno dentro de nuestra ideología? En la OAC, dentro de nuestra ideología y de nuestra fe, para no tener contradicciones, en la OAC siempre se ha dicho que la frase es ¿cuánto se puede ser sin dejar de ser? Es decir, ¿cuánto puedo ser yo de marxista o cuánto puedo ser yo de anarquista? No es para tanto lo que digo, jóvenes. Sin dejar de ser cristiano. ¿Y cuánto puedo ser yo de cristiano sin dejar de ser marxista, sin tocar ninguno de los puntos básicos? Y hay un montón de espacios en lo fundamental, que es la persona y la justicia y el derecho. Es decir, las cosas confluyen bastante bien y nosotros lo hemos visto así. Queríamos crear una organización y nos creaba el problema del confesional. Nosotros no queríamos hacer una organización confesional, no queríamos hacer una cosa de la Iglesia y la teníamos clara. Sé que los que estáis aquí sois de la pastoral obrera, pero no era nuestro problema allí. Nuestro problema allí es que todavía el obispo nos dice si existe la clase obrera. Que el último ataque que se dio a los inmigrantes fue del deán de la catedral hace 4 días, acusando, porque hay unos robos pequeñajos en la situación actual de miseria en algunas iglesias. El deán de la catedral dijo que eso empezó cuando el papel es para todos. Sí, con un pesebre de ese tipo,
no está la cosa como para meterse mucho a meterte a hacer algo donde puede influir la serie de obispos que han pasado por allí, o donde pueden influir el cura que pueda venir que diga, es que yo ahora pienso de otra manera y tal. Entonces hemos pensado que siendo una cosa profundamente cristiana, todo el mundo lo tiene claro, de nuestro matrimonio musulmán amigo con un crío de 15 años, su hijo se va a llamar Jesús, y no es por otro, sino por nosotros. Somos los abuelos adoptivos. Ejercemos como cristianos, con una lucha siempre con criterios cristianos, pero pensamos que eso no tenía que ser así. Eso es una cosa que a vosotros nos afectará, porque tenéis otro ambiente y otra estructura. Allí tenemos otros problemas. ¿De dónde hemos partido nosotros? Pues los criterios son los siguientes, que nos parecen importantes. Es más, nos parecen básicos. Lo primero es la prioridad de la persona. Nada hay por encima de la persona. Y no hay nada que justifique algo que pueda hacer daño, que pueda minimizar o que pueda apartar a una persona marginal. El amor como motor y como fundamento de nuestro invento. Teníamos claro que aquí la cosa va de quererse, y el quererse no se da en dosis racionales. Eso se da con sobredosis. No hay que ponerle corte y no hay problema de pasarse. Nadie se intoxica por querer mucho ni por ser querido mucho. Y al final a lo que venimos, y el cristianismo responde a eso, es a querer y a ser querido. Entonces nuestra esta básica es decir, amor como motor fundamental de todas las cosas que vamos a hacer, y además que se note. Al mismo tiempo pensamos que eso es hacer la revolución, porque es cambiar el mundo de eje, y porque nuestra conciencia militante nos dice que esa es la manera de hacer el mundo nuevo. Lo que queremos es hacer un mundo donde las relaciones sociales entre las personas sean distintas, y eso lo planteamos así en un principio. Trabajamos con la moral del movimiento obrero de los inicios de A Fondo Perdido. Todo lo que hacemos, lo hacemos no para conseguir nada, sino para que haya determinadas condiciones. Y entonces todo lo hicimos a fondo perdido. Hemos dado nuestro esfuerzo, dinero, lo que hemos pillado, lo que hemos pedido, toda la organización. No es cuestión de echarse flores, pero siempre en absoluto para nosotros. Somos cómodos en este asunto y estamos muy bien tratados nosotros. Al principio pensamos en una cosa asistencial. Era lo que veíamos gente que tenía tanta necesidad de cosas, pero también teníamos claro que no solo asistencial. Siempre hemos visto claro que hay que tener una lucha en el aspecto personal, en el aspecto de los ambientes y en el aspecto de las instituciones. Y si no se consigue exprimir a las instituciones, cambiar los ambientes y fomentar las relaciones humanas entre las personas, no hay revolución que valga, y esto es flor de mayo, que el sol la seca. No sé si está bien dicho, pero es eso. Entonces quisimos hacer también una organización unitaria y plural, es decir, que asumiera con respeto todo tipo de religión, todo tipo de ideología, todo tipo de aportación, de materia, de trabajo, de sexo, de situación, de lo que fuera. Y, por supuesto, defendiendo evitar algunos de ellos. Es decir, no ser menos por ser mujer, no ser menos. No hay ley que vaya contra los pobres, porque esa es blasfema contra Dios, contra el Dios de los pobres, que es el nuestro. Y eso es una cosa que es radical y no se puede eliminar. Unitaria y plural, para que haya muchas voces, lo sigue siendo, y además crítica. Y cuando hablamos de crítica queremos decir crítica con todo lo que se menea, parpadea y respira, incluyéndonos a nosotros mismos. Todas las cosas están hechas de empezar uno consigo mismo. En el Evangelio se dice, niégate si quieres seguirme, y en lo demás empieza por analizarte, porque lo peor del capitalismo que oprime es el que yo llevo dentro. Y el que tengo más a mano para hincarle el diente. Si quiero hacer una revolución, al primero que tengo para trabajar es a mí mismo. Entonces, con la crítica y con la autocrítica, que te da derecho a criticar más, era el planteamiento también que teníamos desde el principio. Otra cosa que hemos aprendido de las cosas de la OA es la acción y la reflexión sobre la acción. Eso es un invento de la leche. Porque tú vas haciendo cosas, reflexionas permanentemente en asamblea. Todo lo hemos hecho de manera asamblearia. Todo el mundo ha participado. De tal manera que todo lo que hemos inventado rápidamente ha pasado por el tamiz de esto no ha salido bien, esto hay que hacerlo de otra manera. Siempre se ha reflexionado sobre la acción que se ha hecho. Las aportaciones voluntarias, nada de deberes de tú tienes que hacer y tú tienes que hacer. Tú haces lo que veas, haces. Cada uno, el principio básico de las relaciones cristianas, las humanas y las sociales, las del movimiento obrero, son que cada uno, la ley de oro siempre ha sido, cada uno aporta según su capacidad y cada uno recibe según su necesidad. Y sobre esa base